Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Hoy siendo Sabatum, 14 de mayo, vamos a hablar del imperialismo. La palabra, aunque es relativamente reciente, su práctica del imperialismo es casi tan antigua como la propia historia. Desde los primeros tiempos, los pueblos que conseguían formar comunidades políticas fuertes intentaban controlar a los más débiles, habitualmente por la fuerza de las armas y a aprovecharse de su tierra, trabajo y demás recursos. ¿Qué tal si nos metemos de lleno con este tema? ¿Qué tal si les mando un abrazo muy caluroso a las demás personas que se toman el tiempo para descargarnos hoy siendo Sabatum, sábado 14 de mayo del año del Señor 2022? ¿Y qué tal si vamos a escuchar nuestro intro? Y pues como les digo, esto es Crónica Lunares, y qué tal si comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Las civilizaciones sucesivas de la antigua Mesopotamia y la cuenca mediterránea constituyen un relato continuo del dominio imperial, desde los imperios babilonio y asirio, al persa de Ciro el Grande, el naval de Atenas y el inmenso imperio macedonio de Alejandro I, Alejandro el Grande. El destino de los imperios es nacer y caer, y a su debido tiempo los restos de esos poderosos imperios darían paso a lo que pronto se convertiría en uno de los mayores y más duraderos de todos, el expansionista imperio terrestre de los romanos, que en su momento álgido abarcaba desde Gran Bretaña hasta el norte de África y Medio Oriente. No nos es extraño, por tanto, que las palabras imperio e imperialismo se deriven de la palabra latina imperium. El significado básico del término es potestad pública o autoridad, ya sea de un magistrado civil o de un comandante militar, y subraya la esencia de todo imperio, el poder. En su primera aparición, a mediados del siglo XIX, el término imperialismo no significaba más que un sistema de gobierno liderado por un emperador, a veces con la connotación negativa de que tal gobernador era arbitrario o despótico. Sin embargo, poco después, durante los años del auge del Imperio Británico, la palabra adquirió un sentido más positivo al señalar y defender una política que pretendía ampliar el poder y la influencia de un Estado, habitualmente mediante la fuerza de las armas y la colonización. Hoy en día, imperialismo se utiliza casi siempre en este último sentido, pero un siglo con 2 guerras mundiales y muchas iniciativas inspiradas inicialmente por los comunistas han cambiado completamente ese significado, esa connotación. En el siglo XXI, las ambiciones imperialistas son casi invariablemente viles. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajitos, para que nos hagan saber sus inquietudes. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube también. Y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. ¡Bravo! Ahora sí lo dije muy bien y rapidito. Vamos a hacer la pausa y regresamos. La condición necesaria para la existencia de un imperio ha sido siempre un poder superior. Y solo en los últimos 100 años, el derecho a utilizar tal poder hasta el final se ha cuestionado seriamente.
sea por los conquistadores o por los conquistados. La idea de que el poder es un derecho, que el poderoso tiene derecho a someter al débil, es explícitamente expresada por el historiador griego Tucídides en su Historia del Arte de Peloponeso. Nos cuenta cómo una delegación ateniense, al dirigirse a la asamblea espartana en el año 432 a.C., en su intento de evitar la guerra, pretende justificar el dominio imperial de Atenas sobre los griegos, insistiendo en que ellos no hacen otra cosa que lo que harían los demás en su lugar. Y dice así: los débiles siempre deben inclinarse ante los más fuertes. La justicia añadida no tiene nada que ver con la cuestión y nunca disuadió a nadie de tomar por la fuerza cuanto pudo, y lo único que cuenta es la oportunidad política y el poder. El poder que radica en el núcleo de un imperio es esencialmente un desequilibrio de fuerzas que facilita la explotación de un país por otro. A lo largo de la historia, la desigualdad de este tipo ha aparecido cuando un Estado ha logrado algunas ventajas específicas sobre otro, en armas o en técnicas para librar una guerra. Por ejemplo, se atribuye al desarrollo de unos estribos mejorados, que permitieron a los mongoles utilizar sus arcos a caballo con mayor eficacia, de que pudieran conquistar un amplio imperio que se extendía desde la costa china del Pacífico a orillas del Mar Negro. Del mismo modo, el uso de la pólvora y más adelante los rifles automáticos y las ametralladoras permitieron que los europeos conquistaran grandes imperios en Asia, África y América, donde la necesidad coincide con la oportunidad. Las comunidades que son lo bastantemente poderosas pueden intentar expandirse y apropiarse de recursos más allá de sus fronteras. A veces, la motivación puede ser un acontecimiento repentino e imprevisto, como una hambruna o una sequía, o puede tratarse de algo más gradual, como una población en aumento que requiere más territorio que colonizar y cultivar. Con frecuencia, se da un motivo económico, un deseo de controlar mercancías exóticas o valiosas, minerales, especias y narcóticos, de recaudar impuestos o tributos, de acceder a mano de obra barata o esclava, o de conquistar y controlar mercados para los productos nacionales. Las ambiciones imperialistas son por lo general complejas, y hasta la gloria de la conquista puede ser un motivo por sí solo. Tal vez conseguir el apoyo popular para un régimen o desviar la atención de problemas que también tienden a ser nacionales. En la era moderna, la fase más activa y desprejuiciada de la conquista de imperios fue la denominada Nuevo Imperialismo, que tuvo lugar en el medio siglo que precedió al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Una inmensa apropiación de tierra, cuya expresión más espectacular fue el frenético reparto de África, se llevó a cabo con tal vigor que en 1914 aproximadamente 4/5 de la superficie terrestre habían quedado bajo el dominio de un puñado de potencias coloniales. En la vanguardia de esta actividad se encontraba Gran Bretaña, Alemania, Francia y otras potencias europeas a las que más tarde se le unieron Japón y Estados Unidos. Desde el principio, el tono dominante del nuevo imperialismo fue triunfalista y condescendiente. Una de esas ideas básicas era el mito de la misión civilizadora que las naciones de Occidente consideraban como su deber. Como afirmó alegremente el estadista británico Lord Palmerston: no para esclavizar, sino para liberar. La idea de que las bendiciones de la civilización y la cultura se conferían más que se imponían
a los pueblos sometidos era compartida por la mayoría de la élite intelectual y la política británica. Con espléndida condescendencia, las supuestas virtudes del imperio fueron expuestas por Rudyard Kipling en un poema titulado La carga del hombre blanco, que se hizo en 1899 y del cual, en el que se apremiaba a sus lectores a aceptar obedientemente la vocación imperial que les había dado Dios. Déjenme en los comentarios si ya leyeron, si alguien de los que está escuchando aquí ya leyó este libro llamado La carga del hombre blanco. Bueno, este poema titulado de ese modo, porque realmente no es un libro, es un poema nada más. Déjenme en los comentarios qué tal y si viene ad hoc con lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa aquí a continuación para mandar un abrazo a la gente que nos escucha allá en Paraguay, en Asunción, ahí en la capital, y en el departamento de Alto Paraná, también, allí mismo en Paraguay. A esos dos lugares les mandamos un abrazo muy caluroso. Espero que se encuentren muy bien todas esas personitas que se toman el tiempo para descargarnos. Y pues vamos a la pausa y regresamos con este tema tan interesante. La engreída seguridad de los nuevos imperialistas recibió un feroz vapuleo en el curso de la Primera Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores fue todavía más machacada por un bombardeo de retórica comunista. En un panfleto escrito en 1917, Lenin refinaba la interpretación marxista del imperialismo, argumentando que era inevitable la fase superior del capitalismo y el punto crítico en el que las economías capitalistas industrializadas se ven impedidas por la reducción de los beneficios domésticos y a buscar nuevos mercados en el extranjero para deshacerse de sus excedentes de producción, y como tal, concluía, solo podía ser derrotado mediante la revolución. La crítica comunista estableció un tono predominante durante décadas, y en la propaganda soviética imperialista se convirtió en un término insultante casi intercambiable con capitalista. Eso no quiere decir que el imperialismo careciera de defensores después de 1918. De hecho, encontró a dos de sus partidarios más locuaces y activos en Hitler y Mussolini, esos fascistas. Para ellos, el dominio imperial formaba parte del orden natural. El destino humano se defendía porque el fuerte debía imponerse sobre el débil. Pero estos líderes fascistas no eran más que unos nostálgicos, unos románticos, que recordaban a todas horas un pasado mítico y su derrota final, como era de esperar, no sirvió precisamente para rehabilitar la idea del imperialismo. En los años de posguerra, el concepto negativo se había asentado hasta tal punto que los propagandistas de la Guerra Fría de ambos bandos se llamaban continuamente imperialistas unos a otros. Un insulto que, a estas alturas, ya había perdido cualquier sentido. Con algo de pertinencia imperialista, apareció en la retórica colonial, postcolonial, donde, en boca de los antiguos oprimidos, podía abarcar los pecados pasados y presentes de las potencias coloniales expulsadas. A finales del siglo pasado, en un mundo dominado por una única superpotencia, la acusación del imperialismo o neoimperialismo se dirigía casi siempre a Estados Unidos, cuando pretendía, a menudo torpemente con resultados diversos, proteger sus intereses en todo el mundo. Entonces, en consecuencia, ¿Estados Unidos es un país imperialista o no? El imperialismo dista de haber muerto. Sencillamente ha multiplicado sus medios, o eso al menos dirían los enemigos de Estados Unidos, escarmentadas por el fracaso de una fuerza militar para imponer en Vietnam en la década de 1970, las sucesivas administraciones estadounidenses empezaron a
explorar una variedad de medios menos formales para asegurarse de que la influencia americana siguiera manteniéndose en todo el mundo.